Ismael. Hace algunos años, no importa cuántos exactamente, pues no viene al caso, ya casi no me quedaba dinero en el bolsillo ni había nada que me atara a la tierra firme. Entonces se me ocurrió salir un poco a la mar y echar una mirada a la parte mojada de la tierra. Buenas tardes amigos. Con esta cita, que es el inicio de la novela Moby Dick de Herman Melville, comenzamos este taller sobre ballenas, aunque sería más acertado hablar de cetáceos. Los cetáceos son animales mamíferos acuáticos que componen el orden Cetacea. Estos seres vivos, que se caracterizan por su gran tamaño, no tienen miembros posteriores, mientras que los miembros anteriores se convirtieron en aletas. Entonces, vamos a hablar de la definición, clasificación, diferencia entre misticetos y odontocetos y algunos de los más famosos inmortalizados por el cine. Los cetáceos son una infraorden de mamíferos placentarios completamente adaptados a la vida acuática. El nombre cetáceo deriva del griego ketos, que significa ballena o monstruo marino, y fue acuñado por Aristóteles para referirse a los animales acuáticos dotados de respiración pulmonar. Se clasifican entre misticetos, que son las ballenas con barbas, y odontocetos, que son las dotadas con dientes. En el primer grupo podemos enlistar a la ballena azul o rorcual azul, la ballena jorobada, la ballena franca austral y sus parientes cercanos, ballena vasca y la franca pigmea. Entre los odontocetos podemos encontrar a los cachalotes o sperm whale, la ballena piloto, orcas, delfines, beluga y narwhal. En general tienen un cerebro bastante desarrollado y se comunican con un complejo sistema de sonidos que son su vocabulario y que conocemos como canto. Los misticetos basan su alimentación en la utilización de las barbas y desarrollan dos tipos de comportamientos alimenticios, la alimentación por filtración y por arremetida, aunque algunas especies utilizan ambas formas dependiendo del tipo y cantidad de alimento. Se alimentan de cefalópodos, crustáceos y peces de gran profundidad, por lo que son animales que viven en zonas muy alejadas de la costa y de aguas templadas subtropicales y tropicales. Son muy tímidos y las veces que pueden verse forman grupos de 3 a 6 individuos. La ballena azul, Balaenoptera musculus, también conocida como rorcual azul, es una especie de cetáceo misticeto. Su tamaño medio es de entre 24 y 27 metros de longitud y pesan entre 100 y 120 toneladas, aunque hay registro de ejemplares de casi 30 metros de longitud y 180 toneladas de peso, que lo convierten en el mayor animal de la Tierra no solo en la actualidad, sino también el mayor del que se tenga noticia en la historia. Solo su lengua puede pesar tanto como un elefante y el corazón como un automóvil. La ballena jorobada, Omegaptera novagliae, también llamada yubarta, es un misticeto de la familia de los rorcuales. Es uno de los más grandes. Los adultos tienen una longitud de entre 12 a 16 metros y un peso aproximado de 40 toneladas, siendo el macho ligeramente más chico que la hembra. La especie posee una forma corporal distintiva con aletas pectorales largas y cabeza nudosa. Es un animal acrobático que con frecuencia se impulsa sobre la superficie para luego golpear el agua. Los machos emiten un canto complejo, el cual dura de 10 a 20 minutos y se repite por horas cada vez. El propósito del canto no es claro, sin embargo, parece desempeñar una función en el apareamiento. Las ballenas jorobadas se alimentan de krill, que son pequeños crustáceos parecidos a los camarones, y varios tipos de peces pequeños como arenques y cabalas. La vemos y oímos su canto.
La ballena franca austral, Eubalaena australis, es un cetáceo enorme. Al nacer mide entre 4 a 6 metros y pesa 3 toneladas. Crece a razón de 3 centímetros y medio por día hasta alcanzar los 16 a 17 metros y las 50 toneladas cuando es adulto. Las hembras son más grandes que los machos. Puede vivir entre 50 a 100 años. El período de gestación de la ballena es largo, aproximadamente un año. Tras dar a luz al ballenato, como se conoce a la cría de las ballenas, este es amamantado por su madre durante 12 meses. Como consecuencia de todo ello, las ballenas solo tienen una cría cada 2 o 3 años. Vamos a ver el encuentro de una ballena franca con una pequeña embarcación en Puerto Madryn. Contanos, ¿qué se siente? Vos sacás fotos. Estoy filmando. Mirá, ella viene para acá. ¿La ves? Sí. Mirá. Ah, esa se enojó con vos. Mirá, acá tenés otra. Esa nos choca, ¿eh? Sacale fotos, sacale fotos. Te estoy filmando. Pero yo quiero una para el Face. Después te saco fotos. Mirá, te viene a morder el remo. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 terrible, terrible, terrible. Mirá. No. Nos tocó, nos tocó, nos tocó. Estamos arriba de la ballena. Estamos arriba de la ballena. Estamos arriba de la ballena. Mirá, 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 tenemos dos. Mantén el equilibrio. Mantén el equilibrio nomás. Mirá, 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 mirá. ¡Terrible! Mirá. Mirá. Mirá, 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 mirá. Vamos para allá, vamos para allá. No, zarpá, boludo. No, pará, Comentá, comentá. Llámalo. Los delfines, Delfinidae, son llamados también delfines oceánicos para distinguirlos de los delfines de río. Son una familia de cetáceos odontocetos muy heterogénea que comprende 37 especies actuales. Miden entre 2 y 4 metros de largo, con el cuerpo fusiforme y la cabeza de gran tamaño, el hocico alargado y solo un espiráculo en la parte superior de la cabeza, que es el orificio respiratorio. Son carnívoros estrictos, están entre las especies más inteligentes que habitan el planeta. Se encuentran relativamente cerca de las costas y a menudo interactúan con el ser humano. Como otros cetáceos, los delfines utilizan los sonidos, la danza y el salto para comunicarse, orientarse y alcanzar a sus presas. Además, utilizan la ecolocalización. Hoy en día, las principales amenazas a las que están expuestas son de naturaleza antrópica. Pueden vivir más de 30 años en cautiverio y tienen una longitud de 3,5 metros aproximadamente. En la naturaleza, estos nadadores elegantes pueden alcanzar velocidades de más de 30 km por hora. Durante sus desplazamientos surgen a menudo a la superficie del mar para respirar, haciéndolo una media de 2 o 3 veces por minuto. Viajan en grupos sociales y se comunican entre sí por un complejo sistema de chirridos y silbidos que del mismo modo les sirve para ecolocalizar a sus presas. El narwhal o narval es una especie de cetáceo odontoceto de la familia Monodontidae que habita los mares del Ártico y el norte del Océano Atlántico. Es el único integrante del género Monodon y una de las 2 especies de la familia junto a la beluga. Los machos de esta especie se caracterizan por presentar un cuerno muy largo y retorcido de manera helicoidal que puede llegar a medir 2 metros y pesar hasta 10 kilogramos. Se cree que este diente especializado puede ser un receptor sensorial o un carácter sexual secundario. Esta especie está adaptada a vivir en el Ártico y se alimenta de animales del fondo marino.
Carece de aleta dorsal y tiene un tamaño mediano entre los cetáceos con una longitud promedio en los adultos que oscila entre 4 y 4 metros y medio y un peso de entre 1000 y 1600 kilos. Su periodo de gestación es de 14 meses. Posee una dieta que se restringe únicamente a algunos peces y crustáceos, de los cuales se alimenta primordialmente durante los meses de invierno, época en la cual consume un gran volumen de presas que captura en el fondo marino. La beluga, Delphinapterus leucas, es una especie de cetáceo odontoceto que habita en la región ártica y subártica. Es la única especie del género Delphinapterus y junto al narval, Monodon monoceros, conforman la familia Monotidae. Está adaptada plenamente para la vida en el Ártico y para ello tiene una serie de características anatómicas y fisiológicas que la diferencian de otros cetáceos. Se caracteriza por el color totalmente blanco de los adultos y por la carencia de una aleta dorsal. Posee una prominencia frontal distintiva que alberga el órgano llamado melón, que en esta especie es muy voluminoso y deformable. Su tamaño es intermedio entre las ballenas y delfines, con una longitud y peso máximos para los machos de 5 metros y medio y 1600 kilos, y un cuerpo robusto con el porcentaje más alto de grasa entre los cetáceos. Su sentido del oído está muy desarrollado y posee ecolocalización que le permite movilizarse y encontrar respiraderos bajo las placas de hielo. El cachalote es el animal con dientes más grande que existe. Los machos pueden crecer hasta 20 metros y medio de largo y llegar a pesar más de 50 toneladas. El cachalote, Physeter macrocephalus, es una especie de mamífero marino del infraorden Cetacea del parvorden Odontoceti. La cabeza mide un tercio de la longitud total del animal y poseen el cerebro más grande entre los animales existentes. La especie se alimenta de calamares y peces, sumergiéndose en su búsqueda a profundidades de hasta 3000 metros, convirtiéndose en el mamífero marino que se zambulle a mayor profundidad. Su dieta incluye a las especies más grandes, el calamar gigante y el calamar colosal. Es el depredador viviente más grande y posiblemente el mayor que haya existido, no por el hecho de alimentarse de otros animales, lo cual también es cierto en todos los cetáceos, incluyendo las grandes ballenas, sino por realizar depredación activa sobre animales autónomos. El chasquido producido por el cachalote es el sonido más intenso producido por animal alguno, pero su función se desconoce, aunque se cree que lo usa como sonar y como un medio para aturdir a sus presas. Este cetáceo vive en grupos en los cuales las hembras y sus crías están separados de los machos más viejos que vagan solitarios. Las hembras cooperan entre sí para proteger y alimentar a sus retoños. Dan a luz de cada 3 a 6 años una sola cría y su cuidado se prolonga por más de una década. Son animales muy longevos, pudiendo alcanzar fácilmente los 70 años. Vemos un grupo de cachalotes y su comunicación y cómo adoptaron un delfín mal formado o lastimado.
La orca, Porcinus orcas, tiene un dimorfismo sexual marcado. Las hembras son más pequeñas que los machos y tienen la aleta dorsal más cortas. Mientras que una hembra suele pesar menos de 4 toneladas y rondar los 7,5 metros de largo, un macho adulto puede alcanzar un peso de 5,5 toneladas y medir hasta 9 metros de longitud. En promedio, una ballena orca hembra tendrá una cría cada 5 años. Por lo general, nacen durante los meses de invierno, pero pueden nacer en cualquier época del año. Las hembras son excelentes cuidadoras para sus crías desde que nacen hasta que tienen casi 2 años de edad. El promedio de vida de las orcas en cautiverios es la hembra 29 años, el macho 17 años. También se comunican con un complejo vocabulario de sonidos y vamos a ver la cara y seca del cautiverio al que son sometidos en los oceanarios. La muerte de Don Bradshaw no fue una sorpresa. Hubieron muchas alertas de que la orca podría lastimar a un entrenador antes de la muerte de Don Bradshaw en 2010, incluyendo la investigación científica, los asesinatos previos de Tilikum y la muerte de Alexis Martínez en el Parque El Oro. En la naturaleza, a pesar de su apodo, las ballenas asesinas no son agresivas con los humanos u otras orcas. Las orcas en cautiverio no son lo mismo que en libertad. Hubo más de 40 incidentes, incluidos eventos peligrosos, con ballenas en cautiverio. Las ballenas se enfrentan con enorme estrés mental por muchas razones. Uno de los factores son las pequeñas piletas donde son forzadas a vivir. Las orcas salvajes normalmente nadan 100 millas por día. Estas ballenas no llegan a nadar esa distancia. La socialización de las ballenas nuevas provoca estrés y es hasta a veces violenta. Esta ballena fue herida por otra, Keto, con quien compartía una pileta. A esta ballena le dan pescados cuando actúan bien y no les dan de comer cuando lo hacen mal. Tal vez fue por esto, mezclados con las luchas al estar confinadas en una pileta pequeña, lo que llevó a la muerte de Alexis Martínez. Martínez, a la izquierda, trabajaba en un parque acuático nuevo que trabajaba con orcas. Entrenadores profesionales de SeaWorld fueron al Parque El Oro para colaborar en el entrenamiento de las ballenas y los empleados, incluyendo a Dan Bradshaw a la derecha. Poco tiempo después de haber tomado esta foto, Martínez fue arrastrado debajo del agua y asesinado por la ballena Keto. Ese día, Keto parecía irritada por no haber sido alimentada, pero los entrenadores no esperaban un ataque. Esto sucedió 2 meses antes de la muerte de Bradshaw. Este es Tilikum. Un ejemplar grande sacado de la costa de Islanda que vive en el SeaWorld de Orlando. Tilikum es responsable de la muerte de 3 personas. Kelty Barnes, 20 de febrero de 1991. Daniel Dux, 6 de julio de 1999. Y Dan Bradshaw, 24 de febrero de 2010. Tilikum al principio vivió en Sealand, Columbia Británica, que era muy diferente de su vida en la naturaleza. Las ballenas eran forzadas a permanecer en pequeñas piletas de cemento y actuar durante el día. Su salud mental estaba muy deteriorada en este medio ambiente y desarrolló los hábitos de chirriar sus dientes y dañarse a sí mismo. Es extremadamente triste estar en la situación de Tilly, dice John Jett. El pobre no tiene a dónde ir. Dawn era una entrenadora que trabajó con Tilikum en SeaWorld. Era considerada una de las mejores entrenadoras en SeaWorld. Esta es la razón por la que mucha gente se sorprendió cuando fue ella quien murió. Esto demuestra que hasta los mejores entrenadores no sobreviven cuando una ballena está decidida. Se sabe que las ballenas en cautiverio ignoran a los entrenadores y se ponen violentas. Alexis Martínez fue asesinado por una orca en el Parque El Oro 2 meses antes de que muriera Bradshaw. Tilikum estuvo involucrado en otras 2 muertes antes de Bradshaw. La muerte de Bradshaw podría haber sido evitada si se hubieran tomado adecuadas medidas de seguridad. El riesgo que SeaWorld hace que tomen sus entrenadores es demasiado y debe terminar. La muerte de un entrenador ya no es más sorprendente, es vergonzosa.
Pero habíamos dicho que íbamos a mostrar la cara y seca de la moneda. Y si bien esta fue la cara fea, vamos a mostrar ahora la parte linda. Very good. Come on, Tiki. Yeah! Come on, swim! Oh my God. Very good. Come on, Tiki. Y ya que vimos las orcas en cautiverio, ¿qué les parece si nos corremos hasta la península Valdés para ver el trabajo que hace Roberto Bubas, guardafauna de Punta Norte, que ha logrado avances muy importantes en la comunicación con orcas en su medio ambiente natural? Lamentablemente el video está en inglés, pero se entiende muy bien lo que trata de mostrar. Animals with which we seem to have little in common. How could we possibly communicate with them? In a wild and remote region of Patagonia in Argentina, sea lions live in fear of their lives. This is their breeding ground, but it's also the site of one of the most violent and unusual attacks in nature. Orcas, also known as killer whales. At up to 5 tons, they are the largest member of the dolphin family. These are the only orcas on Earth to catch sea lions by beaching themselves. The 27 orcas here learned this deadly skill from previous generations. Their survival depends on communication. Roberto Bubas has been watching the orcas attack for 12 years. But incredibly, he's also seen another side to these fearsome predators. In the last 12 years, I have been more with these orcas than with people. And they became a kind of family to me here. The orcas seem to feel the same way about him. Roberto had been watching the orcas from a distance for over a year when something fascinating began to happen. Day by day, they came closer and closer. Eventually, Roberto was brave enough to get into the water. They were splashing the water with the flukes and spy hopping in front of me. And I understood. I thought maybe they want to play with me. So I went into the water with them to play. And it was like a party. They started to come together to push to each other and start to scream, to make sounds. And I was able to touch them. No other wild orcas have ever tried to communicate with a human being. But Jane Goodall thinks this amazing behavior makes perfect sense. Why did the orcas want him in the water? They wanted to experience him. They knew him as an individual. They're curious. They have the same kind of curiosity as we have. And so they can't come out any further than they do. They try. They come as far out of the sea as they can to experience his world of dry land. But they can't really experience him unless he gets in the water with them. Why on earth the orcas don't attack people when they attack seals is another kind of mystery, but it has to be something to do with this communication between dolphin and human, which we simply don't understand. Since that first encounter, Roberto has made contact hundreds of times. Like Jane and her chimps, he's given the orcas names. Sometimes I take my kayak and I start to row towards them. Toya, And I can call them and they come towards me. Toya, Toya.
And he can surrounding underwater behind me and then blow, like saying hello or like this. ¡Eh, chiquititas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola. For Roberto, this is the best kind of friendship. Sometimes I play the harmonica to them, just to give them a kind of gift from me. It is like in humans, when you get a friend, it takes time to make the bond strong. It is the same with this group of orcas, but I think it's much more pure than in humans. It's much more innocent. They don't need nothing from me. I don't need nothing from them. It's just a very pure affection bond. Y llegamos por fin a los cetáceos más famosos del cine. En primer lugar, tenemos a Jonás y la ballena, basado en un cuento bíblico y que se dio en formato de dibujo animado. ¿Y quién no recuerda al delfín Flipper? Los que peinamos canas recordamos la serie de televisión, pero también hubo una versión cinematográfica. También recordamos la película Orca, la ballena asesina, basada en la historia de una orca a la que le matan a sus crías y luego toma el camino de la venganza. Y si bien esta película las demoniza, también hay otra que las reivindica, y esta fue Liberen a Willy. Y llegamos a la más famosa de todas, Moby Dick, basada en la novela de Herman Melville, que fue recreada en el cine con estas dos versiones, entre otras. Aunque por supuesto no podemos dejar de nombrar la película En el corazón del mar, que dicen que fue la historia que dio origen a la novela. Y llegamos así al final de nuestra presentación sobre cetáceos. Hemos visto la definición, hablamos de su clasificación, vimos las diferencias entre misticetos y dontocetos y algunos de los más famosos recreados por el cine. Estimados amigos, los invitamos a hacer las preguntas que deseen.